Bueno, invitamos a la doctora Mazardo. El doctor Pedro Santos va a coordinar esta mesa. Bueno, muchas gracias, doctor Montúfar. No, ven. Lamentablemente, la doctora Luisa Pombo tuvo que salir corriendo para el aeropuerto por una emergencia personal. Antes de llegar a la sesión de preguntas y respuestas, no podría dejar pasar este momento sin darle crédito de pronto a las personas que generaron este proyecto por allá a mediados de 2013, ese grupo de Quijotes que empezaron a pensar en qué podíamos hacer para mejorar la atención de la artritis reumatoide en la América Latina, pero principalmente a nuestro querido colega Claudio Galarza, para el cual pido un aplauso especial, porque él fue el que generó la idea del proyecto Real Panlar. Ya lo demás es historia conocida, lo expuso la doctora Loreto, tuvimos una serie de reuniones, primero en México, luego en Uruguay, finalmente en Bogotá el año pasado, y se generó un documento de consenso. Por favor, el slide que estaba, y pronto, quizás en un mes, sale publicado este paper, Proyecto Real Panlar para la implementación y acreditación de centros de excelencia en artritis reumatoide en Latinoamérica. Entonces, ahora sí escucharíamos preguntas, inquietudes del auditorio para nuestros panelistas. Felicitaciones a todos los expositores. Soy reumatóloga de Chile. Le quería preguntar a la mesa, tal vez esté explicado claramente en el documento, pero le quería explicar a la mesa específicamente en el ámbito de la clinimetría en artritis reumatoide. ¿Hubo alguna razón para seleccionar los indicadores de medición? Y la pregunta derivada de eso es, ¿se consideró utilizar el cuestionario RAPID del doctor Pincus? Eso es, gracias. Decidimos que sí podía ser el XDAI, el SDAI, el RAPID, el que uno quisiera, que estuviera validado en el país, ojalá, aunque eso es difícil para todos los países de Latinoamérica, pero que fuera consistente y que estuviera documentado en la ficha clínica. Sí, el RAPID, por supuesto. Pues nosotros ponemos DAS 28, pero puede ser el XDAI también o el SDAI, el que tú quieras. El DAS 28 tiene la desventaja de que exige sedimentación y el RAPID exige escribir mucho para el enfermo. No sabemos cómo funciona el RAPID en nuestra población. Y la idea es que cada cual utilice el índice de clinimetría con el que se sienta cómodo. Lo importante es que lo esté midiendo todo el tiempo y eso sea constatable y que basado en esa medición aplique una estrategia treat to target en cada paciente. ¿Alguna otra inquietud? Carlos Vinicio. Felicitaciones a todos. Yo quería más bien como hacer una reflexión. El proyecto está muy bueno, excelente, por supuesto, hemos participado ahí, lo hemos desarrollado. ¿Cómo le podríamos agregar, bueno, en las fases de desarrollo del proyecto, porque esto es un inicio, variables que nos permitan evaluar otras cosas que midan esa excelencia? Por ejemplo, si es atención centrada en el paciente. Decía la doctora Pombo, decía que ver pacientes o de esa forma únicamente no era una cosa de excelencia. O sea, era un solo aspecto y este programa está muy enfocado, sí, vuelvo y repito, es excelente y es un aspecto fundamental, pero básicamente está enfocado en cómo vemos el paciente y le hacemos el DAS 28, clinimetría y la monitorización con regularidad. No cubre otros aspectos que hemos hablado en estos 2 días, ni otros indicadores.
para esos otros aspectos que nos den una atención más integral. ¿Cómo se podría evolucionar o mejorar esos aspectos? Yo creo que las cosas hay que hacerlas paso a paso. En la que nosotros tenemos, yo creo que ya es difícil poner los indicadores de calidad, es difícil establecer un programa de atención en artritis reumatoide. A mi juicio, las cosas simples, bien hechas, lográramos hacerla y lo hiciéramos durante un año, naturalmente nos van a indicar cuál es la progresión y cuál es el camino que uno quiere seguir. Como te decía, a mí me preocupa que la artritis reumatoide, una enfermedad crónica, lo que yo quiero impedir es que vaya al cirujano ortopédico. Pero en el curso natural de la artritis eso pasa en 10 o 20 años. Ahora, ¿qué podríamos hacer nosotros para mejorar la calidad de atención? ¿Cómo enfocar al paciente con manifestaciones extraarticulares de la artritis? Creo que ahí podríamos desarrollar un sistema distinto, pero no sé muy bien qué imaginas, cuál es tu imaginación de un centro ideal. Hoy en Colombia tenemos una expectativa de vida mucho mayor que en otros países de la región con pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal. Creo que el tema no es solamente entregar desenlaces en salud, no es solamente modificar los indicadores clínicos. Yo creo que hay que lograr que el paciente sienta la satisfacción, la tranquilidad, la seguridad, el acompañamiento. De modo que los atributos de percepción de calidad creo que son fundamentales dentro de la incorporación de centros de excelencia. En el caso colombiano, la frustración que tiene el paciente con su proceso de atención, más allá de los resultados en salud que pueda alcanzar, son realmente lamentables. Le hacía la crítica directa a Beatriz Londoño, a quien respeto enormemente y lamento que su pasantía por el Ministerio de Salud haya sido corta, pero a Beatriz yo le decía, el gobierno nacional ha hecho un daño muy grande a la población colombiana al mandar el mensaje de que hay corrupción, que hay organismos que hacen las cosas mal hechas y haber destruido la confianza de la sociedad en su sistema de salud. Porque al final, quien tiene la posibilidad de ir con un seguro privado o con un pago de bolsillo, va por una autopista distinta, pero quien la única opción que tiene es recurrir a su sistema de aseguramiento estatal o público, lamentablemente el mensaje que como país le dimos es, aquí estás en mano de una cantidad de gente que hace las cosas mal y tu única opción es esa. De modo que creo que hay que recuperar nuevamente la dignificación del servicio de salud, la confianza del paciente, ese proceso, digamos, de acompañamiento y de satisfacción con el servicio. En el caso de Oncosalud, hacemos un énfasis muy importante en la medición de satisfacción y de percepción de satisfacción con órganos externos. Es uno de los atributos de calidad que hacemos seguimiento y para la Junta Directiva es tanto o más importante la evaluación de percepción y satisfacción, el tema de desenlaces en salud como los indicadores financieros. No obstante pertenecer a la compañía a un fondo de inversión, en mis KPIs está como uno de los indicadores más importantes la percepción de la satisfacción del cliente. Carlos Vinicio, con respecto a tu pregunta, la idea, y como lo pudieron ver, es tener unos estándares mínimos de atención para por lo menos lograr, como lo decía Loreto, una mejora, una revolución en la atención de estos pacientes en artritis reumatoide. Sin embargo, cuando tú miras los requerimientos, por ejemplo, para el centro óptimo, ya ahí se habla de educación de pacientes y dentro de ese componente podríamos incluir y desarrollar el tema de la humanización, lo que se habla hoy en día. Y en el caso de los estándares para el centro modelo, se habla de encuestas de satisfacción del usuario, de tal manera que hay posibilidades de desarrollar el tema. Bueno, gracias, felicitaciones. Sí, yo concuerdo y creo que algo que por ahí no habíamos contemplado, pero después de las charlas que hemos escuchado ahora, me parece que va a ser fundamental incluir
alguna forma de evaluar la satisfacción, como decías recién, algún cuestionario, etcétera. Y también creo que a mí me parece interesante que empecemos a pensar alguna forma de evaluar si realmente la atención está centrada en el paciente, como dos aspectos más tal vez a incluir dentro del centro por ahí de máxima excelencia o tal vez en todos los centros, pero creo que esa vuelta de tuerca le tendríamos que dar también. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, felicidades nuevamente, excelentes ponencias y creo que van a llevar muchos resultados a nuestras regiones. En la mañana veíamos algo muy importante que presentaba el doctor Carlos Pineda de la realidad latinoamericana, un porcentaje del PIB muy diferente en los sistemas de salud. Cuando uno ve este tipo de iniciativas, se plantea cómo es el sistema de salud en cada región, porque de alguna manera como que los centros de excelencia, si bien es cierto, se pueden implementar en todo tipo de sistemas de salud, pero pareciera que es un tanto más fácil en regiones como la de ustedes, aquí en Colombia. Ahora, a mí me gustaría saber cuáles son las 2 recomendaciones principales que ustedes darían para implementar un centro de excelencia en un hospital que atiende 70% de la población del país y a veces hay hospital de tercer nivel y hay 3 reumatólogos. Veíamos realidades diferentes, México, citas en 8 meses, en otros lugares en 15 días. Bueno, los recursos definitivamente son escasos, ¿cierto? Si hay disponibilidad de profesionales calificados en buena hora, si hay ausencia de ellos, hay que recurrir a lo que tengamos. Yo fui médico general, tenía las citas en la clínica en la que trabajaba, una clínica sin ánimo de lucro, no había financiamiento en esa época, estoy hablando antes de la reforma al sistema de seguridad social. Las citas del otorrino eran a 6 meses, los niños me llegaban con otorreas profusas, no había forma pues de que tuvieran acceso a otro servicio, y un día me metí al consultorio del otorrino y le dije: usted me va a tener que enseñar a hacer aspiraciones de oído y yo voy a tener que empezar a ayudarle a usted para que el paciente le llegue ya preparado a su cirugía. Hicimos un entrenamiento básico de 2 meses y al final yo terminé fungiendo con un rol básico de lo que se consumía un tiempo muy importante de la consulta de este especialista. Igual se hizo con asma. Como médico general yo manejaba el programa de asma y la única diferencia que tenía yo con los pediatras era un Viper. Le estoy hablando de la época cuando Hipócrates era aún chiquito. Ese Viper lo pagaba yo de mi cuenta. Le respondía a mis pacientes las 24 horas. Era el único valor diferencial que podía ofrecerle yo. De ninguna manera estaba en la calificación que podía estar un especialista como el pediatra neumólogo, pero sí tenía la disposición de ver ese paciente. Entonces, en ese caso, en esa clínica, con bajos recursos, un médico general pudo satisfacer la demanda, montar un programa de asma. Llegamos a tener 1.700 pacientes asmáticos con unos indicadores bastante claros de la reducción de hospitalización, de promedio de estancia en los pacientes y demás, de consulta de emergencias, y obviamente con un incremento significativo en la calidad de vida de los pacientes. En ese entonces, en Medellín, Colombia, no había pediatras neumólogos, ¿sí? Pero había teléfonos. Con el teléfono yo podía interconsultar con el neumólogo que estaba en Bogotá, comentarle el caso de mis pacientes, y un paciente que estaba ya desahuciado, este neumólogo me dijo: mire, puede ser un síndrome sinobronquial, pídale unos rayos X de seno paranasales, y al final resolvimos la situación de este niñito con trimethoprim sulfamethoxazol. Para ese entonces pues no era un diagnóstico muy conocido, pero pude recurrir al especialista y resolver una situación de salud de un paciente. Entonces yo creo que esos modelos definitivamente, cuando hay restricción de recursos, hay que trabajar un poco con las uñas, pero se puede conseguir. Yo no sé cómo será tu hospital, pero a mí lo que me resultó un tiempo fue dejar los enfermos con artritis reumatoide para 2 días de la semana, y al unir experiencia y al solo ver una patología, creo que ayuda muchísimo. No dejar en desmedro las otras porque no se puede, pero a veces uno tiene que priorizar y decir: este día, si hay 12 citas, las 12 artritis reumatoides, 24, y de verdad vas
si puedes ordenarlo, uno hacer los procesos de atención, no sé si, no creo que centrado en el paciente, pero mucho más rápidos y más automáticos, porque la gente es muy distinta, pero y las personas son distintas, y etcétera, pero el metotrexato es uno y el conteo articular es uno. Yo creo que eso permite ordenar, entrenar un personal paramédico para esos 2 días. Creo que yo partiría así, pero es una sugerencia. Yo lo he hecho cuando he hecho estudios clínicos en artritis o cuando he hecho lupus. Simplemente me he puesto a ver solamente eso y lo demás digo que no. Tengo la posibilidad, eso sí, de hacerlo. Rubén, voy a contestar tu pregunta y de pronto voy a decir una cosa que puede sonar como una bomba. Aquí durante 2 días hemos hablado de la problemática que existe en nuestros países y debemos tener en cuenta una cosa. Nuestros países en primer lugar son muy diferentes, quizás están al otro lado de la orilla únicamente Cuba y Uruguay por el número de reumatólogos que hay, pero en los demás países donde tenemos déficit habría que crear en este momento, qué sé yo, 100, 200 servicios de reumatología para preparar los reumatólogos y eso no va a pasar. Segundo, nosotros, la primera recomendación sería debemos cambiar el chip. No podemos seguir compitiendo por el costo de nuestra consulta o por el salario que queremos. Y a nosotros los sistemas no nos van a proponer nada. Entonces, yo creo, y como lo decía la doctora Luisa Pombo, con proyectos como este estamos en capacidad debemos innovar y hacerle, mediante modelos como del que hablaba el doctor Juan Carlos, ofrecerle esto a los aseguradores en nuestros países, llámese la seguridad social, llámese el asegurador privado X o el seguro privado Y, porque nosotros somos los que debemos salir con propuestas para nuestros países y nuestros aseguradores, porque de otra manera no vamos a estar en capacidad de cambiar esta situación. Bueno, no hay, por favor, doctor Calovinicio, ya cierre el simposio y el evento prácticamente. Aló. Gracias Pedro y todos. Un par de anuncios, ahorita va a haber una conferencia de prensa y están el doctor Pineda, la doctora Mazardo, el doctor Cardiel, Cecilia, que los están esperando arriba en el salón de conferencia de prensa. Han sido 2 días que pienso que han sido supremamente fructíferos. Creo que hemos presentado muchas cosas, pero nos ha quedado mucho trabajo por hacer y muchos conocimientos, muchos puntos de vista que tenemos que ir incluyendo poco a poco en lo que ya venimos realizando. Pero ya comenzamos. O sea, son hechos concretos, documentos, posiciones, recomendaciones, que son realidades. Y muy importante, hemos trabajado en equipo. Le decía ahora a Enrique que mucha gente me ha dicho, ha estado excelente y todo, pero digo, ¿cómo no? Si todos han trabajado en algo. Todos han participado de una u otra manera. Es el trabajo de grupo lo que pienso que ha hecho fuerte este evento. Entonces les quiero dar unos datos simplemente para el recuerdo. Hubo 486 inscritos, de los cuales 225 fueron reumatólogos. Tuvimos la mitad de gente de Colombia, pero la mitad de gente de fuera del país. Y tuvimos 21 representantes, o sea, de 21 países hubo gente aquí. Hasta búlgaros, que no los vimos, pero estuvieron en algún momento en Barranquilla. De tal manera que para hacer el primer curso que se hace de PANLAR, creo que es un inicio muy importante y es una iniciativa nueva que debe ser sostenida en el tiempo. Lo queríamos hace mucho tiempo y lo hemos logrado entre todos. Muchas gracias.